El tema del comercio exterior, que creo que llegan los 4 candidatos, no con una postura anti-libre comercio, pero sí con algunas pequeñas diferencias. El comercio exterior, ¿cómo estamos viendo los candidatos? Empiezo con Ricardo. Bueno, como bien decías, creo que es sorprendente que a pesar de lo que está pasando en el resto del mundo, en muchos países, muchas democracias liberales, en México no hay un rechazo de ninguno de los candidatos frente al comercio exterior. Creo que sobre todo toman posturas muy claras sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo... Que, por cierto, habíamos pensado que íbamos a llegar a este segundo debate y ya no. Exactamente. Bueno, de hecho, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno actual de Enrique Peña Nieto que no hicieran esfuerzos por concluirlo hasta antes de que fuera la elección, porque él quería tener algo que ver si es que ganaba, ¿no? Creo que, sobre todo, quien sí aborda el tema que ha quedado pendiente, que es las políticas internas que se tienen que tener en cualquier país que se abra al comercio exterior, sobre todo en el campo y en aquellas empresas que son proveedoras de manufactura, que fue lo que creció con el Tratado de Libre Comercio. Muchos críticos desde que se firmó en los 90s hablaban de que, pues, como en todo acuerdo de libre comercio hay ganadores y perdedores. Y que México, es cierto, y creo que esa es una de las críticas más certeras que hace Morena, hubo distorsiones, hubo gente que perdió, ¿no? Y sobre todo en el campo, los apoyos que se dieron a través de Procampo, a través de las garantías también para los productores, pues no fueron efectivos. Está probado que fueron subsidios que solamente enfatizaron las desigualdades y que beneficiaron a las personas, a los productores más ricos con más posibilidades. Andrés Manuel plantea un cambio, creo que eso es interesante. Me gustaría en el debate ver un poco más, porque hay que recordar que él trae también esta agenda de garantías y de precios de garantía para el campo y también de la autosuficiencia alimentaria. Soberanía alimentaria, ¿no? La autosuficiencia o soberanía que parece que es una idea que no tiene sustento hasta ahora, con base en lo que él ha argumentado, no hay sustento claro. Entonces me gustaría en el debate ver algo así. Ricardo Anaya, lo que a mí me parece importante en Tratado de Libre Comercio, trae el frente la propuesta de incluir en cualquier negociación comercial con Estados Unidos 3 cláusulas, una que es de migración, otra que es laboral y otra de medio ambiente. Creo que eso también sería importante que nos explicara cómo es que planea lograrlo, porque sabemos que entre más temas metas a la sopa, más difícil se te hace, ¿no? Claro. Entonces, pues esos son los temas que yo identificaría en un principio. Jimena, ¿coincides con esto? Sobre todo creo que justo la pauta para discutir comercio la dio la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de soberanía alimentaria, que fue criticada por muchos, entre ellos la campaña del Frente y la campaña también del PRI, que decían que eso es imposible. Sí coincido en que cambia completamente la lógica. Sí llevamos un modelo neoliberal que yo pensaría que debemos seguir apostando al comercio exterior. Sin embargo, el comercio exterior todavía nos debe, ¿no? En términos como sí lo plantea Andrés Manuel, pues sí nos debe en términos de desigualdad. Pero yo creo que no solo nos debe en México, nos debe en global. Se ha hecho una división entre la productividad y los salarios que corresponden a esa productividad. Y digamos que eso se ha traducido en las desigualdades que vemos y eso se ha traducido en que tengamos salarios que no necesariamente son los óptimos. Ahora, no sé si yo pensaría que esta situación de plantearle al gobierno actual de no, por favor, no termines un tratado de libre comercio, sea más una estrategia de, pues si llegan a concluir algo para decir más adelante, yo lo pude haber hecho mejor, que esa siempre puede ser una buena estrategia, sobre todo cuando uno está en campaña. O si de verdad se aventaría la posibilidad de, una vez cerradas las negociaciones, reabrirlas para incorporar lo que él siempre quiere incorporar, que son los salarios y los sindicatos en las negociaciones. Y ahí tendría que ser muy cuidadoso en cómo lo negocia con el sector privado y con los empresarios, que creo que son los que, pues, tienen más trabada esta negociación en este momento. Claro. Hay también el lugar donde se realiza este segundo debate presidencial, que es Tijuana. Es una zona que ha sido beneficiaria de los beneficios, valga la redundancia, del libre comercio en los últimos 20 años. Zona de maquilas, zona de comercio, zona de tránsito de millones de personas que cruzan la frontera. Es difícil para un candidato, Lila, estando allí en Tijuana, criticar los límites que ha tenido el libre comercio para el desarrollo en el país, porque en el norte ha ayudado bastante. Sí, mira, yo creo que esta renegociación del Telecán, más allá de lo que estamos platicando, de la parte técnica, de qué es lo que va a cambiar, los salarios, las reglas de origen, todo eso se está llevando a cabo de una manera muy técnica. Pero detrás de todo esto creo que hay una parte política muy fuerte. Creo que por parte de Donald Trump hay suficiente evidencia que está completamente en contra de lo que hace México, que no lo apoyamos en nada y que, bueno, nuestros migrantes, de cierta manera, como él lo dijo terriblemente, son animales, ¿no? Yo creo que esta renegociación con el Telecán, también Andrés Manuel está aprovechando la oportunidad
para él darle el gusto también a su base, que es lo mismo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. En cuanto a criticar los límites del neoliberalismo, pues creo que han habido muchos, tanto aquí como en Estados Unidos. O sea, el nivel de desigualdad en Estados Unidos cada vez crece más. Por eso, en gran parte, llega un Donald Trump a la presidencia. Pues muy libre comercio y no es que estén en contra del libre comercio algunos de los candidatos como tal, pero sí creo que hay una resonancia entre lo que dice de America First, de Estados Unidos primero, y lo que está abordando Andrés Manuel López Obrador aquí en México, que es lo que él dice, la mafia del poder. Donald Trump también llega básicamente criticando al establishment, a las élites tradicionales que básicamente llevaron a toda su población a un nivel de desigualdad tremenda, donde se veía más beneficiada la gente afuera que en el mismo Estados Unidos. Lo mismo está diciendo de otra manera Andrés Manuel López Obrador aquí, que está diciendo vamos a poner subsidios a ciertos productos mexicanos para protegerlos. Creo que Ricardo Anaya está un poco más apegado al multilateralismo que hemos visto creciendo en estas últimas décadas. Y bueno, y Meade creo que es una continuidad, porque a mí me llama mucho la atención, Genaro, que tú te metes a su página y no hay nada sobre política exterior, no hay nada. Y de por sí la de Ricardo... ¿Y él fue canciller? Y él fue canciller, o sea, es lo que no entiendo, cómo no tienes, aunque él diga, bueno, voy a seguir la continuidad de Enrique Peña Nieto, pues tienes que hacer ciertos cambios, porque tampoco hemos tenido un crecimiento económico tan fuerte en México como el que se esperaba a principios de sexenio. Entonces, creo que el que más detalladamente tiene una política exterior bien delineada es Andrés Manuel López Obrador, y lo puedes encontrar en su plataforma. Pero como política exterior, a mí no me termina de convencer cuando hacen estas aseveraciones de la política exterior se va a hacer solo en términos de que beneficia a la política interna. Más bien creo que tienes que definir un interés nacional. Y si ese interés nacional tiene ciertas cosas que son intereses de Estado que no pueden ser negociables, es una cosa muy distinta a pensar que todas las aristas de la política exterior, que no son solo el Telecán y el comercio exterior, se vayan a definir exclusivamente por si nos vuelven o no Bueno, ¿no? en mi opinión, así... No me déjame escuchar a Alonso, que no hemos todavía escuchado a Alonso. Gracias. Porque te quería preguntar, a ver, justo de eso, de cómo criticar un modelo que generalmente es percibido como injusto, que ha aumentado la brecha del ingreso entre los 3 países integrantes del libre comercio, cómo criticarlo en una zona como Tijuana, donde sí se han visto beneficios, cómo criticarlo cuando llegas con un candidato como José Antonio Meade, quien en un programa también de tercer grado salió del closet y le dijo a Leo Zuckerman que él era neoliberal, o sea, que él sí estaba a favor de una economía neoliberal, frente a Andrés Manuel López Obrador, que de repente te dice, yo sí estoy a favor del libre comercio, pero con cambios. ¿Cómo se puede llegar a criticar? ¿Cómo esperas ver a los candidatos en este tema del libre comercio? Fíjate que yo fijo sobre tema central de todos los candidatos la postura que han tenido acerca de la soberanía nacional, que se tienen que respetar los intereses nacionales. Vimos a todos pronunciarse después del discurso de Enrique Peña Nieto correctamente hacia los ataques de Donald Trump. Yo pensaría que ese tendría que ser uno de los principales temas para que sobre ese girara su política exterior y que de ahí se fueran desplegando hacia otras negociaciones como la del Tratado de Libre Comercio. Del Tratado de Libre Comercio yo pensaría que es una de las principales herramientas que tenemos sobre política exterior. Se hace en Tijuana por una razón muy concreta. Está pegado a California, que es donde más población mexicana hay, donde más aportaciones vienen con respecto a las remesas. Tiene que abanderar, y los candidatos tienen que abanderar el abrigo hacia todos los mexicanos que viven en Estados Unidos y después desprenderse hacia la política interna. Yo no coincido con Andrés Manuel de que para tener una política exterior se tiene que solucionar primero la política interna. Yo diría que van de la mano, una se complementa de otra, porque la política interna te da fortaleza para ejercer tu política exterior y la política exterior te da fundamentos y desarrollo para ejercer una buena política interna. Ya. Ahora, el tema también es que justamente allí en Tijuana, la disyuntiva que estaba proponiendo Andrés Manuel, ¿no? Diciéndole al gobierno, no, por favor, no negocien todavía, no concluyan esta negociación, cuando hay otro tratado del cual también ya se anunció la conclusión de las negociaciones, que es el Acuerdo Global con la Unión Europea, que incluye ahora un capítulo de corrupción, anticorrupción para México, y que va a estar también ahí en el centro del debate, al igual que el rescate que hizo Japón, ayudado por México y por otras economías de la región, del TPP. En ese sentido, quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que sí debería el gobierno mexicano dejar para quien gane la presidencia de México la posibilidad de concluir esa negociación con Estados Unidos? ¿O deberíamos de seguir y el próximo presidente, sea Anaya, sea Andrés Manuel o sea el mismo Meade, pues ya decir, bueno, ya lo negoció el Estado mexicano y ahora, literal, tengo que quedarme con esto? Lo que pasa es que no nada más está en manos de México, o sea, es un tratado que se está renegociando con Canadá y Estados Unidos y hay un
estamos ante un momento un poco de transición y de cambio, no nada más en México, sino también en Estados Unidos, donde se está proponiendo que se presente el último texto esta misma semana, por el hecho de que en Estados Unidos también tienen elecciones intermediarias en noviembre, el 6 de noviembre, en donde se van a llevar 35 lugares en el Senado y los 435 lugares en la Cámara de Diputados, y se supone que va a tener un cierto triunfo el Partido Demócrata, y si eso ocurre, pues se van a meter otra vez en otros temas de renegociación y eso pasa. Entonces, ahí pueden haber unos cambios fuertes. El presidente Trudeau de Canadá dijo que él está muy optimista de que se vaya a terminar la renegociación para pronto. Pero creo que aquí en México tampoco se puede frenar como tal. Andrés Manuel no puede decir, no, hasta que veamos quién gana, porque él va por encima de las encuestas, vamos a esperar. Creo que Jimena tienes razón en que él también pudo haber dicho, si es que llega una negociación, yo lo pude haber hecho mejor, que también es una retórica muy parecida a la de Trump. Sí, pero creo que sí se tiene que seguir su curso. A la vez, si no se logra renegociar y finalizar el proceso y llega a ganar Andrés Manuel López Obrador, pueden haber potencial cambios en toda la negociación que estamos viendo, ¿no? Bueno, en primer lugar creo que está más allá del control del gobierno federal mexicano, como bien decía Lila. Creo que la negociación, creo que fue un error del gobierno federal mexicano pintar la situación como que había algo que México como parte negociadora podía hacer para acelerarlo, cuando realmente hay muchísimos temas sobre la mesa. Entonces la gente que nos ve pues tiene que saber que hay bastantes temas que no se han resuelto y que van a ser muy complicados y que también van a ser algo en lo que Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade y el Bronco van a tener que tomar posición y que no lo han hecho. Y quizás sería positivo para el debate público mexicano. Es decir, que se metan a analizar y a dar su opinión sobre las reglas de origen, sobre cómo estamos negociando ese tema, sobre cómo estamos negociando el tema que Estados Unidos nos metió al tratado, al intento de renegociar el tratado, que fue la estacionalidad agrícola, es decir, imponer cuotas a la cantidad de producto o al valor de productos mexicanos del sector agropecuario que se pueden importar a Estados Unidos en ciertas estaciones del año. Y la tercera, que también es importante, pues la Sunset Clause, que es esta cláusula de expiración en la que el Tratado de Libre Comercio después de 5 años se va a renegociar otra vez. Entonces, pues son temas que no se van a resolver de la noche a la mañana y que también los candidatos que están en el debate van a tener que dar su opinión y que es importante que lo hagan porque seguramente Donald Trump los va a traer a la discusión. ¿Qué les gustaría escuchar de los candidatos en este debate y qué les gustaría, si fueran ustedes moderadores, qué preguntas le harían a los candidatos? Alonso. Yo creo que lo que más convencería... ¿O qué preguntas deberían de hacer Yuriria y León? Sí, claro. Yo creo que lo que más convencería a la gente es darle certidumbre a sus posturas con respecto a la posición del Tratado de Libre Comercio. Si están a favor del sector agrícola, si quieren beneficiar más al sector de la manufactura, yo creo que eso es lo que a la gente le puede dar mucha certidumbre para saber qué candidato está a favor, está en contra, está proponiendo modificaciones o incluso está queriendo retirar la carta del Telecán, que no creo que sea la situación. ¿Qué preguntarías le haría yo en específico a los candidatos? A Ricardo Anaya, yo creo que lo comentó muy bien Ricardo, cómo va a obligar a Estados Unidos y a Canadá a meter esas 3 cláusulas que él propone. Medio ambiente, bueno, sabemos de antemano la postura que tiene Estados Unidos con respecto al medio ambiente. Yo creo que va a ser muy difícil. ¿Cómo le va a hacer para proponer eso? A mí, el intento que ha tenido de mediar con Estados Unidos, ya sea desde la Cancillería, desde la Hacienda, yo creo que es muy importante ver un posicionamiento y una firmeza ante todos los ataques que ha tenido el Telecán y generar certidumbre. La palabra clave del Telecán es la certidumbre que le puedan dar a la gente. Pero yo pensaría, o sea, para mí la pregunta más importante no es solo certidumbre del Telecán, que yo creo que, como ya mencionaban, sí que depende de muchos actores y depende de mucho más que solo algunas negociaciones. Al final del día, como cualquier tema de política exterior, considero que pues, al final le toca al Ejecutivo tomar ciertas decisiones y ya le tocará al Senado decidir si va o no va con ellas. Y en su momento también pienso que sería importante pensar y cómo entran en juego el TPP-11, o bueno, el TPP, que es el único que, bueno, México es el único país que ya lo firmó y ya lo procesó internamente, los demás están todavía en veremos, y sobre todo el acuerdo que ya tenemos con la Unión Europea sí está ya, pero falta firmarlo, y a diferencia del Telecán no tenemos un TPA que nos ponga, ¿no?,
fechas y temas sobre la mesa como un poco de reglas. Entonces, en este sentido, pensaría, ¿de qué te sirve, ¿no? Estar negociando paralelamente un Telecán, un TPP, o bueno, el TPP-11 que ya está sobre la mesa y una Unión Europea? Para mí sería importante, bueno, un acuerdo de globalización, ¿no? Y entonces, ¿cómo se empatan unos con otros? ¿Cómo utilizarías en el marco general las negociaciones de unos con otros? Te convendría decir, bueno, como no estamos tan de acuerdo con las denominaciones de origen de la Unión Europea y como Estados Unidos es un tema que no le gusta, lo vas a poner sobre la mesa y te vas a poner a negociar. En ese sentido, creo que es cierto que el gobierno federal no puede tomar las riendas de todas las negociaciones, pero sí puede usar diferentes cosas que son oportunidades en el momento en el que surgen para mover hacia un lado o hacia el otro la renegociación del Telecán. Entonces, en ese sentido, pedir que se frenen las negociaciones, en mi opinión, es una mala decisión, porque si te presenta una oportunidad, ¿por qué la vas a dejar pasar? Claro. Déjenme hacer una muy breve pausa. Regresando, vamos a saber también qué opinan ustedes, qué preguntas les harían a los candidatos. Yo creo que en el fondo de esta discusión está la idea de qué es lo que piensan, o saber qué es lo que piensan Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez, en torno a si el libre comercio es o no un modelo de desarrollo válido, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, si el Estado debe formar una parte central para corregir las deficiencias del mercado y si, en efecto, México debería seguir o no en esa misma ruta que hemos tenido en los últimos 30 años. No se vayamos, es una pausa y regresando a esta retomamos el tema. Ahora vamos a hablar sobre la relación bilateral México-Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial de Sin Filtro. Esta noche o esta tarde estamos conversando con Jimena Álvarez, politóloga e internacionalista por el ITAM, con Lila Beth, maestra en gobierno por la Georgetown University, con Alonso Bravo, internacionalista por la Universidad Anáhuac, y también con Ricardo Smith, internacionalista por el CIDE. Decía ya Anáhuac del Norte, pero ya no es más que la Universidad Anáhuac, ¿no? Ya es una sola universidad. Ya es un solo campus, exacto. A ver, estábamos en este primer bloque hablando sobre la importancia del comercio en este segundo debate. Nos faltaba escuchar qué preguntas les gustaría o le formularían Ricardo y Lila a los candidatos en caso que fueran moderadores. Entonces vamos por ahí rápido para poder ya empezar con el tema de la relación con Estados Unidos, que implica mucho más que el comercio, ¿no? Ricardo. Creo que una buena pregunta que no han respondido ni Ricardo Anaya ni de José Antonio Meade, y que sería bueno que lo hicieran, es cuál es la visión alternativa que ellos ven a lo que propone López Obrador. Creo que no tenemos claro cuál es su visión sobre cómo es que el Estado tiene que intervenir frente a quienes pierden por el libre comercio, ¿no? Y también es importante cuál va a ser su propuesta para el campo en este sentido, porque el Telecán, pues el hecho de que ya no tengamos Telecán o la posibilidad, pues cambiará muchísimo el panorama agrícola en México. Claro. También es cierto que tenemos mucho que ganar con el TPP. Ya hay cifras por ahí de que el acceso a mercados del sudeste asiático podría ser benéfico para las exportaciones agropecuarias mexicanas. Entonces, ¿cuál es la visión del campo que traen ellos dos frente al libre comercio? Y también en manufacturas, y también cómo impulsar otros sectores que vale la pena también ver en la relación con Estados Unidos, cómo podemos profundizar en eso, y que también aceptemos las inversiones. El sector energético, ya tenemos interconexiones a través de la frontera, tenemos estados en Estados Unidos que le compran energía eléctrica a las generadoras mexicanas, tenemos ductos de gas natural. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa relación continúe a pesar de que no tengamos un papelito que diga libre comercio? Lila. Fíjate, Genaro, que yo por primera vez creo que sí les diría que nos tenemos que enfocar en temas nacionales antes de abordar los exteriores. Creo que los principios de política exterior están bien delineados en nuestra Constitución. Creo que somos un país que hemos llevado una política exterior muy constante, muy congruente, creo yo. Vamos muy apegados a la Agenda 2030 de la ONU. A mí lo que me preocupa más como ciudadana es, somos el primer lugar en el índice de impunidad. Somos el país 135 de 180 en el índice, en la percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Tenemos un problema tremendo de desigualdad, de falta de oportunidades para estudiantes, para jóvenes. Para mí esos temas y la parte de corrupción e impunidad van de la mano de la política exterior. Si nosotros queremos tener o atraer más inversión extranjera, tenemos que tener confianza en nuestro sistema y tenemos que tener Estado de Derecho en México como premisa. Y yo lo que les preguntaría a ellos, a los 4 candidatos, sería ¿qué otra
otra, justamente una de tus preguntas en este bloque es, ¿qué otras áreas de oportunidad? Digo, nos enfocamos muchísimo en Estados Unidos, pues claro, porque eso es una vecindad que no podemos ignorar, más bien la vamos a tener y tenemos que hacer muchas cosas en conjunto con Estados Unidos, sea ya de responsabilidad compartida, de beneficio mutuo en una variedad de temas muy importantes, entre ellos seguridad, narcotráfico, trata de personas, etcétera, y económica desde luego. Pero ¿qué otras áreas de oportunidad puede tener México ahora teniendo una visión más amplia hacia dónde podemos atraer inversión? Y yo no sé por qué no se ha tocado el tema de China. No tenemos un tratado bilateral con China. China tiene una agenda de inversión fuertísima en América Latina, teniendo a Brasil y a Perú como sus primeros socios económicos en la región. Y creo que México se ha quedado muy atrás en eso. Están invirtiendo 65 mil millones de dólares en la región en temas de infraestructura, en cuestiones de energéticas, que nos puede ayudar mucho aquí en México, y tener otras visiones y otras áreas de oportunidad que creo que podemos explotar y que ninguno de los candidatos ha tenido un plan de acción hacia dónde puede ir México y qué tipo de liderazgo puede obtener, no tanto en China, sino también en la misma región de América Latina, ¿no? Retomar ese liderazgo en la región.